¿Qué tal? Buenas noches. En este video vamos a hablar un poquito de lo que es la bioética, la dignidad humana que está implícita en la bioética, y también vamos a hablar un poco de los vacíos de este modelo de la bioética que se ha implementado y que es muy importante en estos tiempos, porque pues bueno, obviamente el desarrollo de la tecnología y de la medicina trae muchos cuestionamientos acerca de cómo nos involucramos nosotros como seres en estos desarrollos, y de alguna manera nos están involucrando, ya sea de manera en las genéticas o simplemente para tratar de apartar algunos estigmas, como que el médico opte por un papel paternalista sobre el paciente. Eso es bastante importante. ¿Y cómo surge la bioética? Pues bastante sencillo, ya para no hacerlo muy largo. Sabemos que la bioética, o más bien la ética, es el estudio de la moral, es decir, como el estudio del bien y el mal, para hacerlo un poco más sencillo, la reflexión acerca de esto. Por lo tanto, la bioética es en cuestión cómo tratar a la vida humana, porque vida, ética, el estudio de la moral. Relacionado con las tecnologías, obviamente, y eso es muy interesante, ya que pues al tratar un poco de temas de la ética y un poco temas de investigaciones, permite una integración que últimamente en estos tiempos prácticamente todo el mundo, todo te está pidiendo integrar actividades, capacidades, etcétera. En este caso está pidiendo integración de distintos sectores, por ejemplo filosofía, biología, medicina, que están integrándose para poder desarrollar ciertos términos de la bioética. Como mencioné, el desarrollo de las tecnologías ha sido inminente, y esto ha sido de preocupación, porque si bien se han intentado desarrollar terapias, la clonación ha sido muy importante. Siempre surge este argumento, ¿no?, de que los avances justifican a la ética, es decir, mientras estemos avanzando, no importa si lo que estamos haciendo es bien o es mal, simplemente vamos a avanzar, y el que lo tome, bueno, es su responsabilidad de cómo va a actuar. Esto es pues bueno, bastante interesante, y es por ello que ha surgido como una preocupación, ya que pues bueno, la ciencia en general ya como suprime la ética, no le interesa mucho el background acerca del ser, es decir, cuál es la esencia de lo que estoy haciendo, sino que lo único que le interesa es conocer el de dónde, qué es, cómo hacerlo, conocer un tema en específico. Lo podemos ver en los temas, por ejemplo, del ADN. ¿Cuál es el interés real de conocer el ADN, todo este esquema genético? Pues bueno, si bien podría ser para conocer un poco más la esencia humana, en realidad no, lo que quieren hacer es conocerla para transformarla, es decir, para aprovechar estas nuevas tecnologías, este nuevo conocimiento, y poder transformarlo. Suprime la ética, no le interesa el ser, y además solo se interesan los beneficios. Y pues bueno, de manera, decirlo así suena que da miedo, ¿no?, que da temor, y que pues puede parecer perversa, ya que actúan sobre el humano. Sin embargo, pues volvemos aquí a que la bioética dice, ¿sabes qué? No, hay que establecer límites, los límites biomédicos, y vamos a hablar un poquito de sus fundamentos, ya que esto es básicamente lo que interesa. Hay dos tipos de éticas que se van a estar relacionados pues obviamente en la bioética, que tenemos relativa y la objetiva. La relativa es un poco más de sentimientos, no hay razón y por lo tanto no hay malas intenciones. No me parece muy interesante hablar de eso, así que pasemos a la objetiva. En ese sentido habla de la calidad de vida, y eso es muy interesante porque mete temas de la eutanasia, por ejemplo. ¿Quién merece vivir y bajo qué circunstancias se considera una calidad de vida? Yo como ser humano tengo la capacidad de decidir sobre mí mismo si tengo la necesidad o si tengo la opción de vivir bien. Si no, pues me puedo quitar la vida, o puedo ser asistido por un personal médico para que me la pueda quitar. Sin embargo, pues van a entrar en conflictos posteriormente por un pensador de los tiempos antiguos, y lo vamos a ver después. Sin embargo, aquí entran los principios bioéticos. Obviamente todo principio, todo modelo debe tener los principios bien definidos, porque si no, pues, ¿para qué? ¿No? ¿Cuál es tu fundamento? ¿Sobre qué te apoyas para poder existir y poder tomar decisiones muy importantes y poder influenciar, ¿no? En ese sentido hubo un sujeto que estableció unos 4 principios, pero fue muy criticado, y le dijeron, ¿sabes qué? Es que no
porque va a llegar un momento en el que estos fundamentos van a chocar y alguien tiene que jerarquizarlos, tiene que establecer que este es mayor que este, pero el problema es quién, ¿no? Entonces dijeron, pues sabes qué, vamos a hacer otros un poquito más generales, un poquito más caracterizables, ¿no? El primero es la dignidad humana, que sabemos que es algo bastante recurrido y bastante tocado hoy en día, lo que es la dignidad, que es digno de humano. Sin embargo, a pesar de que tiene un background muy antiguo y bastante alejado a lo que es hoy en día la dignidad humana, pues bueno, de manera general consiste en que hay que tratar a, por ejemplo, un paciente en cuestión como un sujeto, no como un objeto. Y que, pues bueno, se conoce que, o se decía, a qué se le va a atribuir la dignidad. En ese sentido, pues bueno, se decía, pues la autonomía. Si el sujeto tiene autonomía, pues se le considera o se le atañe la dignidad. Sin embargo, pues, se cuestiona también en esos sentidos por las cuestiones de que si es un recién nacido, obviamente no va a tener conciencia o autonomía, o si es un paciente en estado de coma, no va a tener autonomía. Es por ello que se dijo, ¿sabes qué? Es que lamentablemente, si no estás de acuerdo, es por el simple hecho de ser humano. El simple hecho de ser humano te otorga esta dignidad. Por lo tanto, hay que ver a un paciente, como mencioné, como un sujeto, como una persona que tiene una conciencia moral y tiene consideraciones, no como un diagnóstico, no como una enfermedad, no como un caso, ya que es bastante recurrente que en la clínica, por ejemplo, se les llame el diabético, no sé, el leproso, ¿no? Son como ya los clásicos ejemplos de que no deben ser tratados de esta manera. Ese es uno. Otro de los principios de la bioética es la beneficencia. Esto es bastante ya, diría yo, clásico. ¿Por qué? Porque es lo que se trata es el bien de los enfermos. Y aquí volvemos a algo un poco ya más antiguo, que es el juramento hipocrático. El juramento hipocrático de manera general decía, yo como cuidador de la salud o un enfermo, de ninguna manera le puedo proporcionar algún veneno o ni siquiera la sugerencia ni la idea. No le puedo proporcionarle la opción a una mujer de que aborte a su hijo. Este era el juramento hipocrático, ¿no? En ese sentido. Pero posteriormente, como pues incluye la beneficencia del paciente, pues bueno, tenemos esta balanza, ¿no? Del tratamiento, por ejemplo, que un clásico ejemplo para el farmacéutico es las reacciones adversas de un medicamento que es necesario. Solo esa opción hay, ¿no? Entonces tenemos una balanza de si el beneficio que le va a traer el tratamiento a las reacciones adversas, pues bueno, hay que balancearlo, y esa no es una decisión que se tome únicamente del médico, que diga yo soy el experto y yo voy a decidir qué es lo que va a pasar o qué va a hacer el paciente. No, sino que resulta que el paciente también debe decidir sobre su tratamiento, qué es lo que le va a beneficiar a él. Es por ello que nos saltamos o nos relacionamos al tercer principio, que es el principio de autonomía. Este es bastante interesante, ya que pues bueno, mencioné que el profesional a menudo era como el padre del paciente. Resulta que no, el profesional con sus conocimientos únicamente debe ser un guía para el paciente y decirle, ¿sabes qué? Pues mira, estos son los tratamientos, son esas opciones, tú puedes tomar esa la que quieras, nosotros vamos a implementar lo que tú consideres que para ti es lo mejor, ¿no? Pues ese es el principio de autonomía. Y pues bueno, de manera, pues se criticó esto porque decía, bueno, entonces ¿de qué sirve? Se empobrece al profesional porque solo va a ser un guía. Sin embargo, se debe mantener un equilibrio. Ahora bien, el agujero, ya de manera muy breve, es que suena muy idealista, y aunque sinceramente los principios son a priori muy buenos y sinceramente me parecería ideal que estos sean implementados mundialmente y que sean aceptados, siempre va a haber alguien o un grupo que va a criticar estos modelos, estos principios, y no se va a adherir al principio de la dignidad humana, de la beneficencia. Yo creo que es un trabajo que es muy idealista de aplicar por
la libertad de opinión, los niveles de conciencia moral que tenga en este caso cada profesional. Pues yo creo que de momento sería toda mi contribución. Hasta luego. Buenas noches.